Empezamos a grabar el día de hoy para el módulo de liderazgo y motivación. Voy a comenzar a compartir algo del material. Liderazgo. Veamos qué implica el liderazgo, para qué sirve y por qué es bueno que se aplique en un tema de emprendimiento o de negocio, al igual que la motivación. Veamos ciertas características de lo que se puede considerar líder, es decir, del concepto o la definición de líder y el concepto de definición de motivación, para ver cuáles son los aspectos o la naturaleza de estos conceptos o de estas características y de estas personas. Liderazgo. Un líder pone la dirección, da la guía, motiva a las personas para lograr los objetivos y las metas que se trazan, es decir, los objetivos o lo que se espera conseguir a largo plazo y lo que se espera conseguir a corto plazo. Podemos encontrar líderes tanto en negocios, unidades de negocios, en organizaciones particulares, en los gobiernos, es decir, en gobiernos nacionales, gobiernos locales, inclusive en asociaciones o grupos o cooperativas. Existen líderes en todo tipo de empresas o de organizaciones en donde participan personas, ¿sí? Allí siempre va a existir alguien que destaque, alguien que pueda hacer las veces de un líder. Un líder, ¿creen que nace? ¿Creen que se hace? Realmente, y a conclusión de muchos estudios, ocurren las dos cosas. Es decir, existen personas que nacen con las cualidades necesarias o mínimas para ser líderes, y existen quienes, por sus habilidades, su experiencia, su carisma, su preparación, llegan a ser muy buenos líderes. Cualquiera puede desarrollar habilidades para volverse un líder eficaz. El primer paso es conocernos. Quien aún no se define corre el riesgo de no tomar decisiones adecuadas. Es decir, debemos ser capaces de identificar nuestras fortalezas o nuestras capacidades, es decir, qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, y a la vez identificar nuestras limitaciones, hasta dónde sí podemos llegar. Los seres humanos son un conjunto, o somos un conjunto de genes, recuerdos, percepciones del trato que recibimos cuando estuvimos en la infancia, en la etapa de la infancia, lo que formó una experiencia de vida. La imagen que tenemos, es decir, la imagen que mostramos, está matizada por esas experiencias, por las percepciones, es decir, cómo vemos nuestro entorno o el mundo, las interacciones, etcétera. Es decir, cómo nos comportamos, cuál es la conducta que mostramos, cuáles son nuestras costumbres dentro de un núcleo social, la familia, el barrio, una sociedad, la ciudad, una comunidad, etcétera. Los cambios que experimentamos o que podemos experimentar son causados por las cosas que se aprende y las experiencias vividas. Si analizamos de manera retrospectiva, es decir, desde hace un año atrás o de 10 años atrás, lo más seguro es que en ese tiempo, hace 5, hace 10 años, pensábamos muy diferente de cómo pensamos ahora. Vemos ahora las cosas muy diferentes desde todo aspecto, desde el aspecto humano, social, las personas, desde el aspecto económico o desde el aspecto de las preferencias, cuáles son mis prioridades ahora en temas económicos, sociales, de comportamiento, afectivos, con las personas que nos rodean, nuestras familias, entre otros. El poder del pensamiento positivo. El poder del pensamiento positivo establece que
Cada persona, entendiéndose a sí misma, puede determinar los atributos que requiere para volverse la persona que desea ser. El pensamiento positivo va de la mano con lo que se necesita para sentirse motivado o para establecer ciertas metas a partir de ideales, de sueños, de la imaginación. Eso no es malo, no es malo soñar, no es malo tener imaginación, no es malo idealizar ciertas cosas. Así como existen personas que, que piensen que su meta o su éxito en la vida será tener mucho dinero para ser feliz, habrá personas que piensen que para ser feliz o alcanzar ese éxito se necesita servir a los demás. Es decir, podemos poner dos ejemplos extremos. Existen empresarios conocidos en la red o a nivel mundial, los dueños de empresas como Google, Facebook, Amazon, entre otros. Su meta en la vida es hacer mucho dinero. Sin embargo, existen otras personas que alcanzaron su felicidad, su éxito desde su perspectiva, como la Madre Teresa de Calcuta. Realmente no manejó ni se jubiló con un solo centavo, ni tuvo ningún tipo de riqueza. Sin embargo, alcanzó su éxito o su felicidad desde su perspectiva. Esto significa que cualquier persona puede volverse un verdadero líder y hacer el mejor uso de los recursos disponibles y sus propias cualidades. ¿Cuáles son estos atributos o cuáles son los atributos que se pueden identificar en un líder? Atributos de un líder eficaz. La visión. ¿A qué se refiere? Saben lo que quieren. Tienen la fuerza de carácter para conseguir sus objetivos ante la oposición y a pesar de los fracasos. Pasión. Creen vehementemente o de forma apasionada en sus metas. Aman lo que hacen y lo hacen con pasión. Cuando realizamos un trabajo en el cual nos cuesta mucho levantarnos temprano, siempre nos estamos quejando de las actividades que hacemos, es porque algo no nos gusta, no nos queremos. Sin embargo, cuando algo sí nos llena, es decir, este trabajo es el que más quiero, es el que mejor me hace sentir, por lo tanto, yo trabajo con pasión, porque es lo que quiero, porque es lo que me gusta hacer y es lo que me llena a diario. Integridad, por otro lado, integridad. Saben quiénes son y son conscientes de sus debilidades. Solo prometen lo que pueden hacer, es decir, no llegan a un nivel de demagogia o de ofrecer algo que no pueden cumplir. En otras palabras, solo prometen lo que sí pueden cumplir. Ganan la confianza de sus seguidores y actúan en nombre de ellos. Es decir, si les resulta muy fácil sobresalir o resaltar en un grupo en donde si les preguntan quién quiere que sea el líder de ese grupo, todos votan casi de manera unánime por una misma persona. Por otro lado, también existen características como la curiosidad. Siempre desean aprender algo. Ya lo decía en algún momento, inclusive algunos actores cómicos como el de Chespirito, no sé si lo hayan escuchado, en una canción que él se inventó en donde que mientras quieras aprender algo más, todavía serás una persona joven. Cuando ya crees que no puedes aprender absolutamente nada más, en ese momento estás en una etapa de vejez. Siempre desean aprender algo, averiguan lo que se necesita conocer para alcanzar sus metas.
Si algo conozco, lo aplico. Si algo no conozco, busco y trato de aprenderlo. Riesgos en todo el camino de trabajos o de actividades, siempre va a existir un nivel de riesgo que hay que asumir. Toma riesgos calculadamente cuando es necesario para lograr los objetivos, es decir, no es simplemente de arriesgarse por arriesgarse, como cuando alguien dice voy a hacer un deporte de riesgo y no importa lo que me pase. No, tampoco. Debe ser un riesgo lo más calculado posible, es decir, hacer algo que los demás no se atreverían a hacer, pero tomar las medidas necesarias para que se puedan cumplir de una manera más calculada. Dedicación. Se dedica a su trabajo y a su cargo, es decir, trabaja de manera asidua, constante, en nombre de lo que hace. Se da completamente a su tarea y a sus actividades en todo momento. También posee o demuestra carisma. Es el atributo más difícil de conquistar, o de cultivar, o de crear, o de fomentar. Representa igualmente madurez, respeto a sus seguidores, compasión, un fino sentido del humor y aprecio sincero por las demás personas. En el proceso de liderazgo van a ocurrir o pueden ocurrir algunas situaciones. Primero, conoce a los integrantes del equipo e identifica sus necesidades. No solamente un grupo de personas, ya forman un equipo. Una cosa es formar un grupo para un partido de indoor o para un interbarrial o para jugar un fin de semana, y otra cosa es formar un grupo de jugadores, en el caso del ejemplo de fútbol, que entrenen para competir en valga la redundancia, un campeonato nacional. Allí ya debe formar un equipo, no solamente un grupo. Establece las metas adecuadas. Recuerden que las metas deben ser alcanzables, deben generar un reto o un desafío y debe tener un límite de tiempo. Es decir, yo esta meta la voy a cumplir en un mes, en 2 meses, en un año, y deben ser alcanzables. Después, se determinan o se identifican los recursos necesarios y las estrategias que se deberían seguir o cumplir. Recursos no solamente financieros, recursos, sí, de dinero para poder trabajar, el recurso humano, con quién voy a contar o qué habilidades necesitan tener o cultivar o fortalecer, y también algún otro recurso material que sirva de complemento para alcanzar las metas. Siguiente, orienta durante la trayectoria del alumno hacia las metas, es decir, del alumno refiriéndose a el equipo o quienes están aprendiendo o quienes son parte de una unidad de negocio, es decir, un empleado o un colaborador. Estos colaboradores o alumnos están satisfechos, motivados y aceptan al líder. Existe un desempeño eficiente por parte de los miembros del equipo. Y por último, quienes son parte de este equipo, en el caso de un salón de clases, serán alumnos, profesor y la institución, todos alcanzan sus metas. En el caso de una unidad de negocio, serán empleados, colaboradores, el gerente o el dueño de la empresa y la empresa en sí. Es decir, todos persiguen el mismo objetivo y van hacia su meta. Una organización será el reflejo de sus líderes. Líderes porque dentro de una unidad, de una organización, de una asociación, no solo existe una persona, pueden existir varias personas. Mientras más grande es un grupo, por ejemplo, una asociación puede tener
100 socios, de estos 100 socios habrá un líder que lo eligen. Sin embargo, este líder puede elegir a comisiones o a personas que estén dedicadas a cada una de las actividades o de las áreas que necesita esa organización. La parte contable, la parte de ventas, publicidad, la parte de, de las labores administrativas o de cuidados del edificio, etcétera. Es decir, se comienza a dividir el trabajo, pero al dividir el trabajo se asigna como responsable a una persona, ya sea que trabaje solo o sola, y a su vez va a tener a cargo un grupo más reducido de personas. Allí es cuando se identifican a estos otros líderes que van a ser parte de esta organización. La conducta directiva, ¿de qué se trata la conducta directiva? Cada vez que un líder fija objetivos y metas, aclara el rol de cada persona, es decir, qué función va a cumplir, cumplirá en la realización de una tarea o actividad, organiza los recursos con los que dispone, materiales, recursos humanos y recursos financieros, es decir, dinero. Planifica con anticipación el trabajo que deberán realizar los subordinados, empleados, colaboradores. Comunica cuáles son las prioridades, es decir, qué es lo que debería identificarse como urgente, que debería identificarse como importante. Todo es importante, pero lo urgente debe hacerse ya. Y lo importante debe cumplirse en los tiempos establecidos. Se fijan plazos y se deben respetar estos plazos, es decir, si esto debe cumplirse en un día, en una semana, en un mes, etc. Determina o debe determinar métodos de evaluación y pautas de desempeño, es decir, cómo sé que un colaborador está haciendo bien su trabajo y a la vez cómo ese colaborador sabe o conoce si lo están evaluando de una manera consciente o de una manera en la cual él también sepa que está haciendo bien o no su trabajo y no solamente esperar a que le reclamen por algo que ha hecho mal. Indica a sus subordinados cómo realizar cada una de sus tareas. Esto se debe cumplir desde un inicio. Muchas veces toca repetirlo. Sin embargo, mientras mejor se comunique estos trabajos o estas tareas que se deben realizar, mejor se deberían cumplir. Es decir, si al principio no se entendió muy bien, ya con la experiencia, con las actividades diarias, con el trabajo que desempeñan día a día, deberán mejorar. Hoy cometí 10 errores, mañana cometeré 9, pasado cometeré 1. Llegará un momento en el que no debería cometer errores o por lo menos las actividades que sean mecánicas o repetitivas deberían llegar a un momento en el cual no existan errores. Realiza el seguimiento para comprobar si el trabajo se realiza de manera adecuada y a tiempo. ¿De qué se trata la conducta de apoyo? Cada vez que un líder escucha los problemas de los subordinados relacionados o no con la tarea, es decir, algún problema de salud, problema familiar, algún inconveniente con respecto a sus labores, es decir, por qué tiene limitados sus labores, necesita algo más, elogia al subordinado, es decir, estás haciendo bien el trabajo y se lo dicen de manera sincera. Le pide sugerencias e información sobre la realización de una tarea, lo alienta o deposita en él su confianza para la ejecución de un trabajo. Informa sobre las operaciones generales de la operación, es decir, cómo vamos, estamos avanzando, estamos por cumplir las metas en los tiempos establecidos, vamos por buen camino. Proporciona información sobre sí mismo, es decir, relacionado o no con el trabajo. ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son las actividades que va cumpliendo el líder? No solamente de estar controlando, supervisando, sino cuáles son
las actividades adicionales que van a permitir que la organización cumpla con cada uno de esos objetivos. Comunica y demuestra su aprecio por las tareas bien realizadas. Existen líderes que forman líderes. El dueño o quien esté como responsable de una organización pequeña, si solo son 2, 3 personas, 5, mientras más va creciendo esta organización en empleados, colaboradores, tendrá que capacitar o dar alguna formación a quienes van a estar como responsables de una de las áreas de la organización. Y eso es formar un líder. Receta para ser un líder. Toma el control de tu vida, es decir, realiza un autoexamen y trata de identificar tus capacidades, tus limitaciones para que sepas qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que puedes hacer. Transmite una actitud positiva y dinámica en todo lo que hagas. Positivo, es decir, las metas se están cumpliendo, vamos por nuevas metas, tenemos un trabajo que hacer para después realizar otros trabajos que nos va a ayudar a cumplir estas metas y después vamos a establecer nuevas metas o nuevos objetivos. Acepta críticas. Las críticas no son malas. Lo que es malo es cuando alguien solo pasa quejándose. Pero cuando alguien critica es porque considera que si se supera ese escollo, se van a hacer mucho mejor los trabajos o las actividades. Sé responsable de todo lo que suceda y de los resultados bajo tu mando. Muchas veces se puede ver el fracaso como tal, como algo que no debió pasar o como algo que no se puede superar. No, el fracaso también se puede ver como experiencia, como algo que no va a volver a ocurrir. Otorga el crédito cuando sea necesario y a quien lo merezca. Es decir, quién fue el artífice de esta actividad que era diferente y que ayudó a mejorar las tareas o las actividades que se realizaban. ¿Por qué no otorgar el crédito a quien lo promovió? Ser compasivo al momento de repasar el progreso o no de los miembros del equipo. Es decir, habrá que resaltar todo lo positivo y habrá no que marcar o martillar sobre lo negativo, sino indicar qué es lo que se puede mejorar para estar en una mejor posición. Pensar en grande. Hoy empezamos con un autoempleo, con un emprendimiento en donde tenemos ¿cuántos clientes? 0. Estamos bien, porque antes ni siquiera pensábamos que íbamos a tener un cliente. En el momento que aparece un cliente ya mejoramos. En el momento que nos lleguen 10 clientes estamos súper que bien, porque estamos creciendo. Transforma los desastres en oportunidades. Todas aquellas coyunturas que ocurren alrededor serán oportunidades para lograr algo más, para establecer nuevas metas, para participar dentro de un entorno o un contexto que siempre va a ser dinámico. Los negocios, las empresas que hoy existen y que trabajan de cierta manera, no existían y no trabajaban de esa manera hace 50 años o hace 30 años. Determina metas realistas y esfuérzate por lograrlas. Cuando quieras decir algo importante, hazlo en persona. Las características personales de un líder, es decir, cómo se comporta un líder. En primer lugar, es entusiasta.
anima a las personas, siempre está positivo o trata de mostrarse positivo la mayor parte del tiempo, porque como cualquier ser humano se puede llegar a tener momentos emocionales de tristeza, enojo, pero hay que saber nivelar o controlar esas emociones. Segundo, alentador, fomentar el buen trabajo, alentar a un compañero, a un subordinado, a un empleado para que realice mejor sus actividades, no simplemente ordenarle o presionarle para que cumpla. Hay que ser empático, es decir, voy a tratar a las demás personas como espero que también me traten. Hay que ser claro, pero no gritar. Trabajador, es decir, mostrarse que en todo momento se está atento al trabajo, a las actividades, que siempre hay algo más por hacer, ya sea un trabajo físico, un trabajo intelectual o de planificación o de organización, etcétera. Todo lo que conlleva eh, un proceso dentro de una organización para lograr las metas. Ejemplar. Las personas, por lo general, siguen los ejemplos de otras personas, no solamente lo que dicen. Es decir, el predicar con el ejemplo es la mejor manera de demostrar que lo que yo propongo es lo que estoy haciendo. Los buenos ejemplos siempre serán seguidos, siempre van a tener seguidores. Si yo voy por la calle y comienzo a abrir un caramelo o un dulce y la envoltura simplemente la boto al suelo, habrá quien me observe y me reclame, habrá quien observe y diga eso no me importa, o habrá quien observe y simplemente critique a lo lejos. Sin embargo, si en esa misma situación tengo un dulce o un caramelo, saco la envoltura, la arrugo y me acerco al tacho más cercano que encuentre, que podría estar solo a un paso, podría estar a una cuadra, o podría estar después de 2 cuadras en donde encuentre una tienda o un tacho público, y allí recién deposite esa basura. Lo más seguro es que quien esté cerca de mí o quien me vea de lejos, la próxima vez que también tenga un papel o una basura que no vaya a utilizar, la deposite en un tacho. Así como puede ocurrir en una playa, en una calle transitada, etc. Los buenos ejemplos sí tienen seguidores. Conoce a las personas por su nombre como parte del equipo, del grupo, los llama por su nombre, no simplemente, es que el señor 1, el señor 2, el señor A, B, C, no. Sabrán quiénes son, Javier, Laura, Johnny, etc. Reconoce y premia un buen trabajo. Papá. Da crédito a quien se lo merece. ¿Por qué no? Reconocer si alguien está sobresaliendo es porque espera que noten su trabajo. Hay quienes les encanta estar bastante ocupados de hacer muy bien su trabajo. Y a veces esperan que se lo agradezcan y a veces no esperan que se lo agradezcan, pero hay que reconocérselo. Delega adecuadamente, es decir, yo tengo muchas actividades, tengo que planificar y estar pendiente de que se cumplan los objetivos, es cierto. Pero puedo designar a otras personas en las cuales yo confío para que cumplan una parte de esas actividades. Es un buen comunicador, es decir, se sabe expresar, dice las cosas de una manera asertiva. Si es de hablar de una forma más enfática sobre cierta situación, lo hará. Si es de contar un chiste, lo hará. Si es de reconocer o premiar el trabajo de alguien, lo hará de esa manera. Es decir, ser asertivo es tener la actitud y el mensaje o las palabras correctas para el momento adecuado. No debería sonar un premio o un reconocimiento como si lo estuviera retando. Eso no es ser asertivo.
Respalda las ideas o respalda las buenas ideas de los demás. Y por último, inspira lealtad. Es decir, que las demás personas quieren seguirlo, reconocen que lo que está haciendo es un buen ejemplo, no solamente para esta persona, sino para su familia o para la organización o inclusive para la comunidad. Y hasta ahí llegaríamos. Esta es la parte de liderazgo. En la parte de motivación, ¿qué más ocurre con la motivación? ¿De qué se trata? Veamos, en la parte de motivación, muchas veces se puede confundir animar con motivar. El ejemplo claro es cuando en un ejemplo puede ser cuando en un partido de fútbol o de cualquier actividad deportiva se han dado cuenta que existe lo que se conocen como las cheerleaders o las personas que están cerca del campo que comienzan a cantar o bailar. Eso provoca la animación de los hinchas o de las personas que están allí presentes durante el evento. Y provocan que también quieran cantar, también quieran saltar, bailar, etcétera, mientras juegan ambos equipos, en el caso de un partido de fútbol, de indoor fútbol, etcétera. ¿Qué más ocurre? Eso es simplemente animación, es decir, es la emoción o la eufórica de ese momento. ¿Cuándo aparece la motivación? Motivación es lo que hará el director técnico con los jugadores. ¿Por qué? Porque antes de empezar un partido les dirá, este es un partido importante, si es que no ganamos, perderemos la categoría, si es que ganamos vamos a tener cierto reconocimiento o premios. Esto lo deben hacer para lograr una mejor ubicación o posición en su carrera profesional. En ese momento está ocurriendo lo que se conocería como motivación, es decir, en el momento en el que alguien realiza algo por su cuenta sin necesidad de que otra persona le esté diciendo qué hacer, eso ya es estar motivado. Que no tengan que indicarles qué hacer a cada momento o cómo hacerlo. Es decir, que estén no solo conscientes, sino que estén dispuestos a realizar su trabajo y a realizarlo muy bien. Eso ya es llegar a un nivel de motivación. También podemos tratar de automotivarnos. Es decir, yo trabajo por necesidad, necesito el dinero, el empleo, el sueldo. Yo también puedo trabajar porque necesito mantener a mi familia. Puedo trabajar porque necesito crecer profesionalmente o hacer alguna carrera. Si estoy en el sector turismo, es cierto, conozco ciertos sectores, ciertas costumbres. Sin embargo, yo también podría estudiar algo de guía turística o de turismo y hoteles, entre otras. Estaría preparándome, si es que esa es mi meta. Estas metas o estos objetivos también provocan esta creación de un ambiente de motivación, porque lo que estoy haciendo tiene un porqué y lo que estoy haciendo también me va a llevar a la consecución de mis objetivos o de mis metas. Bueno, hasta allí alguna pregunta que quieran realizar. Y si no, hasta allí ya habríamos revisado el material por el día de hoy.